Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, Pensante, con su amigo Charlie Pérez, donde nuestro lema es Cogito ergo sum, pienso luego existo, frase del famoso filósofo francés René Descartes, padre de la filosofía moderna. El día de hoy les traigo un temazo y un poco salido de las temáticas que hemos estado manejando en este canal, pero a solicitud de, de la encuesta que realicé vía Facebook, elegí este tema que les voy a presentar el día de hoy, que es el aumento en los costos de los fertilizantes. Como bien hemos estado al tanto de las noticias que han acontecido a nivel mundial, concretamente la resignificación de un acontecimiento que pasará a la historia de la humanidad, como lo fue y lo sigue siendo la invasión de Rusia a Ucrania, que más que un conflicto regional bélico, se extiende en sus impactos, sobre todo económicos, mmm, geoestratégicos, geopolíticos, en un impacto nunca antes visto desde la finalización de la Guerra Fría, perdón. Cuando teníamos este viejo conflicto entre lo que fue la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pues parece que actualmente, de los acontecimientos surgidos de la invasión a Ucrania de Rusia, por parte de Rusia, reavivó la llama que había permanecido apagada desde el fin de la Guerra Fría. Y concretamente esto llevó a las aplicaciones de sanciones de una guerra económica de Occidente hacia Rusia, concretamente de los países de la OTAN y pues de impacto directo a todos los países occidentales, por así llamarlos. Y derivado de estas sanciones económicas que se ejercen a este país, no es igual que sancionar a cualquier otro país. Esto por la importancia económica y geoestratégica, incluso en el comercio que ejerce Rusia, al ser uno de los principales productores de petróleo y gas natural a nivel mundial, que son de los energéticos más consumidos y utilizados también a nivel mundial. Entonces, es lógico que después de las sanciones económicas impuestas a Rusia surgieran elevaciones de los precios de estos energéticos clave. Pero eso simplemente para dar contextualización de dónde estamos partiendo. Lo importante y lo que vamos a analizar en este video es concretamente el aspecto que está golpeando a los fertilizantes, que son utilizados en la agroindustria para la producción de alimentos. Y veremos cómo este hecho se concadena con muchos otros hechos de esta interconexión que tenemos por la globalización de los mercados. Bueno, primero que nada, datos puros y crudos. México como país se abastece de fertilizantes de diversas naciones. Realmente México exporta el 60% del fertilizante que utiliza en el país, del cual cerca del 30% corresponde a fertilizantes rusos. Y con el aumento de los energéticos como el petróleo y el gas, sobre todo este último para el impacto a los fertilizantes, ya que el gas es utilizado como en los fertilizantes para nitrogenarlos,
Entonces esta elevación de los precios obviamente hace que del gas, hace que se eleve también el precio del fertilizante, anudado también de las restricciones comerciales que se están sufriendo actualmente, pues el precio se ha disparado y han llegado incluso a subir hasta un 300% del valor que tenía, digamos, el año pasado, más o menos en estas mismas fechas, lo que ha llevado en México en particular a un aumento del costo del 187%. ¿Esto qué quiere decir y en qué se traduce? Bueno, que si aumenta el costo del fertilizante, automáticamente encarecemos todos los procesos que le siguen a él. Y de él se derivan varias consecuencias. Ya tenemos las causales, ahora vamos a ver las consecuencias de este encarecimiento de los fertilizantes por la subida de los precios de los energéticos. ¿Qué consecuencias trae? Concretamente, primero que nada, la disminución del uso del fertilizante en los campos. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor se va a ver en la necesidad de utilizar menos cantidad del fertilizante que ya usaba, que va desde un 30 hasta un 50% menos de lo que utilizaba comúnmente en una plantación para abastecer su sembradío. Y en este caso, ¿en qué se traduce esto? En que se proyecta una baja productividad, por lo tanto, del campo, del campo mexicano, de la agricultura. Y a baja productividad se proyecta, ¿no? Y desde un momento se están viendo el incremento de los costos de todos los alimentos, especialmente, pues obviamente aquellos que dependen del campo. Tanto lo es como la carne. La carne dirán, pues eso no lo son. El maíz, el frijol, el trigo. No, no, no. La carne directamente también se ve afectada como producto alimenticio. ¿Por qué? Porque obviamente mucho de lo que se produce en la agricultura es utilizado en la ganadería para la alimentación, ya sea de oveja, de bovino, del cerdo. Se alimenta a través de esta producción agrícola. Y si sube el precio del forraje, en términos corrientes, para hacer un ejemplo claro, pues obviamente que va a subir el precio de la carne. Y esto en una inflación que ya se ha venido viendo en todo el mundo, no nada más aquí en México, en todo el mundo se ha venido una tendencia inflacionaria. Esto lo único que viene a hacer es agravar el problema. ¿Por qué? Pues menos uso de fertilizantes, menos productividad, menos artículos, algunos productos van a escasear en el mercado y por lo tanto va a aumentar su precio. Aquí sí volvemos a lo que es las reglas básicas del mercado, que es oferta y demanda. A una oferta limitada y una demanda grande, lo único que hace es aumentar los precios. En caso contrario, si fuera una oferta abundante y que supere la demanda, pues los precios suelen bajar. Bueno, tienen que bajar. ¿Esto cómo se va a traducir en números concretos? Aumentos del costo de los productos en el mercado de un 18 a un 22%. Esas son las estimaciones que hace la FAO, que es el organismo de la ONU encargado de la agricultura y la alimentación, que hace esta proyección de este incremento, esta tasa de incremento posible del 18 al 22% en los alimentos, y que va a verse directamente afectado de mayor medida lo que es África y lo que son los países orientales próximos, y que van a resentir aún de mayor medida este tipo de problemáticas por el incremento de los fertilizantes,
Y sin olvidar que Ucrania y Rusia son de los productores de cereales más grandes del mundo, y pues también eso va a generar una problemática que, por ejemplo, en África, que es uno de los países más, el continente africano tiene de los países más frágiles económicamente hablando, sufran hambrunas. Y eso es una preocupación que actualmente está en la ONU. Pero para que vean que esto que está ocurriendo, tan interconectado está la economía a nivel mundial, que esto que está ocurriendo en Ucrania, con Rusia, está afectando directamente a todo Occidente. Y prácticamente en las economías de todo el mundo se va a empezar a resentir este tipo de situaciones. Otras problemáticas que origina es que muchas personas van a optar por no sembrar, no cosechar, ya que no van a arriesgar el poco capital que tienen a perderlo por la falta de fertilizantes, de que no vayan a tener una producción que justifique la inversión que están haciendo. Y esto principalmente va a impactar al pequeño productor más que al gran productor. Esto siempre afecta siempre en mayor medida a los que mayor fragilidad tienen dentro de esta industria, que es el pequeño productor. Y, y aquí, más que nada, lo que se va a sentir, todavía ni siquiera estamos apenas sintiendo esos pequeños movimientos, pero realmente se va a sentir en la siguiente cosecha. En la siguiente cosecha que se realice es donde realmente vamos a sentir el impacto económico. Y para que vean, que el mercado no es tan perfecto ni tan autorregulable, que incluso todas las economías, las grandes empresas, incluso hasta el pequeño productor, utilizan economía planeada. ¿Qué significa esto? Pues que hacen cálculos de mercado para determinar qué tanto oferta, qué tanta demanda puede o no haber de su producto, en base a análisis estadísticos, en base a proyecciones comerciales, y de esta manera poder determinar incluso cuál va a ser el margen de ganancia que esperan tener, cuál va a ser las utilidades que van a tener, cuál es la productividad que van a generar. Y ante estas proyecciones y metidas con los datos que se están surgiendo actualmente en los mercados, hace que esto no pinte bien hacia un futuro. Aquí lo que, pues no como solución, pero sí como un paliativo al problema para dejarlo de sentir un poco en nuestros hogares, pues es volver a la utilización de los huertos familiares o huertos en casa, y de fertilizantes naturales, no agroquímicos, para que frenar un poco la resentida que vamos a sentir de la inflación en los precios. Entonces es paliativo porque realmente no es una solución como tal, pero sí te puede ayudar, por ejemplo, si tienes disposición o espacio, porque muchas casas habitacionales, principalmente en las ciudades, pues no hay el espacio, ni a veces las personas tienen el tiempo para atender un huerto familiar, un huerto en casa. Pero si tienes la posibilidad, sería una buena herramienta poder hacerlo y buscar, entre comillas, algo de sustentabilidad propia. Bueno, ese es el tema que quería tratar el día de hoy. Realmente no traigo soluciones porque simplemente es de análisis el video. Es una sugerencia, lo último que hice, no es una solución. Nada más no quiero terminar, perdón, sin analizar algo muy importante, que es el mercado como regulador y controlador en cierta medida de la fragilidad que tenemos actualmente los diversos países, las diversas naciones. Tanto es así, por ejemplo, el problema del petróleo. Lo podemos materializar, hacerlo más visible.
de esta interdependencia que tenemos ya entre las naciones por la gran diversidad de artículos que consumimos en las naciones, de la diversidad de alimentos que producimos y consumimos en las naciones, en los diferentes países, esta interdependencia que se da, y lo podemos materializar ahorita, por ejemplo, en el petróleo, de cómo ciertas naciones, ciertos países pueden controlar e influir en gran medida los precios de los productos en el mercado. O sea que la idea de libre mercado no es factible, ni siquiera ha existido como tal, me atrevería a decirlo así. No hay libre mercado. Esa es mi perspectiva, no ha habido libre mercado, porque siempre ha habido jugadores estratégicos, jugadores políticos que suelen mover ficha y controlar y manejar a su conveniencia los intereses del mercado y con ello los precios, las devaluaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo por mi parte, nos vemos en el siguiente video. Saludos.